Bueno, saludos, queridos amigos, querido docente. Vamos a tratar el tema de diseño basado en el método del lugar geométrico de las raíces, de la clase de control discreto. Mi nombre es Carlos Vázquez, mis compañeros Roselyn Armijos, Jonathan Lucero, Mateo Mendieta y Diego Ortiz. Las condiciones de un ángulo y la magnitud. En muchos de los sistemas de control nosotros tenemos en tiempo discreto, lineales e invariantes con el tiempo. La ecuación característica puede tenerse cualquiera de las dos formas siguientes. Observamos en la parte inferior derecha. Para combinar estas dos formas en una, nosotros definimos lo que es nuestra ecuación característica como 1 más f de z, que es igual a 0, donde f de z es a g de z por h de z, o a su vez que f de z sería g por h de z, observando que f de z en nuestra función de transferencia pulso en lazo abierto, nuestra ecuación característica puede escribirse de la siguiente forma, donde f de z es igual a menos 1. Dado que f de z en una cantidad compleja, esta última ecuación se puede dividir con dos ecuaciones al igualar primero los ángulos y la continuación de las magnitudes de ambos miembros para obtener lo que son las condiciones de ángulo, que sería f de z igual a más o menos 180 grados por 2k más 1, donde k toma valores de números naturales. Con la condición de magnitud, pues tenemos la magnitud de f de z, que es igual a 1. Los valores de z, que satisfacen tanto las condiciones del ángulo como la de magnitud, son las raíces de la ecuación característica. Esto nos quiere decir que los polos están en lazo cerrado. Una de las gráficas de los puntos en los planos complejos que satisfacen solamente la condición del ángulo es el lugar geométrico de las raíces. Las raíces de la ecuación característica, que serían los polos en lazo cerrado, que corresponden a un valor dado de la ganancia, pueden localizarse en el lugar geométrico de las raíces. Mediante la condición de magnitud, los detalles de la aplicación de las condiciones del ángulo y de magnitud para obtener lo que son los polos en lazo cerrado se representan a continuación. El procedimiento general para construir un lugar geométrico de raíces. Tenemos que localizar los puntos y asíntotas particulares, calcular lo que son los ángulos de partida de los polos complejos y ángulos de llegada de los ceros complejos. También puede ser dibujado de forma digital o manual en base a prueba y errores. Como los polos complejos conjugados, el LA, y ceros complejos conjugados son simétricos al eje real, solo vamos a necesitar construir la parte superior y en la parte inferior hacer un espejo en el plano Z. Y por último, los ángulos se miden en contra de las manecillas del reloj. Vamos a ver las reglas generales para la construcción del lugar geométrico de las raíces. Como primera regla, obtener la ecuación característica. Obtenemos la ecuación característica 1 más f de z igual a 0, reacomodando de tal forma que la ganancia k sea un factor de multiplicación, teniendo en cuenta que k debe ser mayor a 0. Y tendremos la siguiente ecuación, separado de los polos y los ceros, con la ganancia k multiplicando. Y todo es igual a 0. Y con esto localizaríamos los polos y ceros en lazo abierto del plano Z. En la segunda regla son los puntos de inicio y terminación del lugar geométrico. Determinar el número de las ramas separadas. Los puntos del lugar geométrico cuando k es igual a 0 corresponden a los polos en lazo abierto. Y cuando k tiende al infinito corresponden a los ceros también en lazo abierto. Conforme k se incrementa, un LGR inicia en un polo y termina en un 0 en lazo abierto. El número de ramificaciones es igual al número de las raíces de la ecuación característica. Si n es igual al número de polos en lazo abierto, entonces el número de ramificaciones sería igual a m en lazo abierto, que terminan en los ceros del lazo abierto igualmente. Las ramificaciones restantes se pueden calcular restando n menos m y terminan en el infinito a lo largo de las asíntotas. La tercera regla, determinar el LGR sobre el eje real.
Con los polos de enlace abierto y los ceros que quedan sobre el eje real, los polos y ceros conjugados de la función pulso contribuyen con 360 grados, por lo que no producen ningún cambio. Cada LGR sobre el eje real se extiende con un segmento desde un polo a un cero, o viceversa. Al construir un LGR sobre el eje real, se escoge un punto de prueba. Si el total de polos y ceros reales ubicados a la derecha de este punto es impar, entonces este punto está sobre una LGR. Las LGRs y su complemento forman segmentos alternos a lo largo del eje real. Como cuarta regla, determinar las asíntotas del LGR. Aquí tenemos la fórmula para sacar los ángulos de las asíntotas, teniendo con un n que varía desde 0 hasta el infinito. Aunque n tiene los infinitos valores, conforme n aumenta, los ángulos se irán repitiendo. Y como ya vimos, el número de las asíntotas diferentes se calcula con n menos m. Para obtener el punto donde las asíntotas cruzan el eje real, utilizamos la siguiente fórmula, en donde tenemos la suma de los polos menos la suma de los ceros, y eso dividido para las asíntotas diferentes, donde menos sigma sobre a es la abscisa de la intersección, y todas estas intersecciones se dibujan en el plano complejo Z. La quinta regla, puntos de ruptura en entrada y salida. Estos puntos pueden presentarse sobre el eje real o en pares complejos conjugados. Pueden existir puntos de ruptura de salida entre dos polos adyacentes sobre el eje real. Pueden haber puntos de ruptura de entrada entre dos ceros adyacentes sobre el eje real. Los puntos de ruptura de salida o de entrada se pueden determinar a partir de las raíces, aplicando esta fórmula que es de la derivada, igualándola a cero, y considerando los aspectos de que k es igual a menos az dividido para bz. Si el valor de k es positivo, la raíz de z igual a z0 es un punto de ruptura. Y si k es negativo, la raíz z igual a z0 no es un punto de ruptura. En la sexta regla, determinar los ángulos del RGR, podemos utilizar esta regla para mejorar la precisión con la que acercamos de los polos y los ceros complejos, aplicando la fórmula por medio del gráfico y obteniendo los ángulos para aplicar la fórmula del ángulo de salida. Séptima regla, cruces del LGR con el eje imaginario. Se puede determinar definiendo z igual a j, b, y dejando acá como una no determinada de la ecuación característica, igualando tanto la parte real como la imaginaria con 0 y resolviendo en función de b y de k. Estos valores encontrados darán las coordenadas del cruce imaginario. Y como octava regla tenemos los polos del lazo cerrado en base a la ganancia k. Cualquier punto de los LGR es un polo en lazo cerrado posible. Este polo será posible cuando la ganancia k satisfaga la condición de magnitud f de z en magnitud que sea igual a 1. La condición de magnitud nos permite definir lo que es la ganancia k para que esté dentro del LGR. En esta fórmula vemos 1 sobre k y utilizamos igualmente los ceros y los polos. Este es un método de prueba y de error para encontrar los polos de enlazo cerrado en base a una k establecida. Y vamos a continuar con lo que hace referencia a la cancelación de los polos de GZ con los ceros de HZ. Continuando con este tema, primeramente un poco de la teoría, podemos decir que si asumimos que f de z es igual a g de z, h de z, y el denominador de g de z con el número de h de z involucran factores comunes, entonces los polos y ceros en lazo abierto correspondientes se cancelarán unos con otros si se reduce el grado de la ecuación característica en uno o más. Con el fin de obtener todos los polos en lazo cerrado, debemos añadir los polos cancelados en aquellos polos en lazo cerrado obtenidos en la gráfica del LGR de G de Z por H de Z. Es importante también recordar que un polo cancelado de G de Z, H de Z es un polo del sistema en lazo cerrado y de los polos de G de Z con los ceros de H de Z. Ahora vamos a continuar con lo que es la parte de ejemplificación, pero antes que nada tenemos el esquema base de lo que es esto de la cancelación de polos, donde tenemos un sistema en lazo cerrado de G de Z con la retroalimentación de H de Z, y decimos que G de Z es igual a
z más c sobre z más a por z más b, y h de z es igual a z más a sobre z más d. Y finalmente g de z sería igual a g de z por g1 de z, y hz quedaría igual a 1. Ahora sí vamos a pasar con lo que es el primer ejemplo, donde con las ecuaciones que se mostraban anteriormente, decíamos que g de z por h de z es igual a z más c sobre z más a por z más b, y todo esto por z más a sobre z más d. Expresado de la siguiente manera, de otra manera nos queda de la siguiente manera, de z más c igual a z más b por z más d. Sin embargo, la función de transferencia pulso en lazo cerrado del sistema es la siguiente, que sería c de z sobre r de z igual a g de z sobre 1 más g de z por h de z. Entonces podemos decir que la misma cancelación de polos y ceros en una función de transferencia pulso de la trayectoria directa se presenta en una función de transferencia pulso en lazo cerrado, como se veía en el esquema anterior. Es así que, bueno, ese sería lo que es correspondiente al primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos g de z igual a g1 de z, por g1 de z es igual a c más b sobre z más a, todo esto por z más d sobre z más b por z más c. Expresado de otra manera nos quedaría z más d sobre z más a por z más c. Y entonces la función de transferencia pulso en lazos cerrados se convierte en la ecuación final que tenemos de g de z por g1 de z sobre 1 más g de z, g1 de z por h de z. Con esto podemos concluir que el efecto de cancelación de polos y ceros en g de z y hz es distinto a la cancelación en la función de transferencia pulso de la trayectoria directa. En el primero, el polo cancelado sigue siendo un polo del sistema en lazo cerrado, mientras que en el segundo los polos cancelados no aparecen como polos en el sistema en lazo cerrado, o sea, se reduce el grado. Eso como parte de la cancelación de los polos de g de z con los ceros de h de z. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte del tema, que es diagramas del lugar geométrico de las raíces de los sistemas de control digital. Primeramente nos dice que los efectos de la ganancia K y el periodo de muestreo T sobre la estabilidad relativa del sistema de control en lazo cerrado, suponiendo que el control digital es del tipo integral, tenemos el siguiente esquema, donde tenemos un control integral y tenemos la parte de GD y GP de S, de la siguiente manera, donde GD, Z sería igual a K, una ganancia K sobre 1 menos Z a la menos 1, que quedaría K por Z sobre Z a la menos 1. Ahora vamos a pasar a la parte de explicar esto mediante una ejemplificación, donde tenemos diagramas de lugar geométrico de las raíces para el sistema con tres diferentes valores de periodo de muestreo igual a t igual a 0,5 segundos, además de determinar el valor crítico de k en cada uno de los casos y finalmente localizar los polos en lazo cerrado correspondiente a k igual a 2. Es decir, vamos a mostrar un ejemplo con un tiempo de muestreo de 0,5 segundos. Como primera parte tenemos que obtener la transformada z de gh de z y gp de z, que quedaría con la siguiente ecuación de la transformada z, que sería igual a z, 1 menos la exponencial del tiempo de muestreo sobre s por 1 sobre s más 1, que expresado de una manera distinta nos quedaría 1 menos la exponencial de menos t sobre z menos e a la menos t. Es así que la función de transferencia de pulso de la trayectoria de g de z nos quedaría igual a g de z por la transformada z de gh de s, gp de s, donde g de z finalmente nos quedaría, como se mostraba anteriormente, con la ganancia k por z sobre z menos 1 por 1 menos la exponencial de menos t y sobre z menos la exponencial de menos t, donde la relación característica sería 1 más g de z igual a 0, es decir, 1 más k de z por 1 menos la exponencial de menos t, sobre todo esto sobre z menos 1 por z menos la exponencial de menos t, todo esto ahí sería igual a 0, según lo de la ecuación característica. Ahora sí, reemplazamos el tiempo que se mencionó al tiempo de muestreo, que en este caso sería de 0.5 segundos, que vendría en la parte de t, que está expresada en la exponencial, dándonos con los resultados de g de z igual a 0.3934 por k de z sobre z menos 1 por z menos 0.6065.
Finalmente, para dibujar un diagrama del lugar geométrico de las raíces, primero tenemos que localizar los polos y ceros sobre el plano Z y posteriormente encontramos el punto de ruptura tanto de la salida como de la entrada. Y los puntos de ruptura que mencionamos se determinan escribiendo la ecuación característica, como se muestra a continuación, siendo K igual a menos AZ sobre BZ, dándonos como resultado, haciendo un poco la matemática, un resultado de Z al cuadrado igual a 0.6065, Z igual a más o menos 0.7788. Con estos valores, reemplazando Z1 y Z2 para ya los valores de K, nos resulta que los valores de la ganancia K son de 0.1244 y 8.041, ambos siendo positivos. Por lo tanto, Z es igual a 0.7788. Resulta el punto de ruptura de salida real, y Z igual a la inversa, que sería menos 0.7788, que es el punto de ruptura de entrada real. Finalmente, el valor crítico de ganancia K se obtiene mediante la condición de magnitud, que es 1 sobre K igual a el valor absoluto de Z por 1 menos la exponencial de menos T, todo esto sobre Z menos 1 por Z menos E a la menos T. Reemplazando los valores, vamos a continuar. Tenemos la ganancia crítica de KC correspondiente al punto Z igual a Z menos 1. Entonces sustituimos todos estos valores para finalmente darnos un valor de K igual a 8.165, y los polos enlaces acelerados que corresponden al valor que mencionamos de la ganancia K2 se pueden determinar como Z1 igual a 0.4098 más 0.6623 en el plano imaginario, y Z2 igual a 0.4098 menos 0.6623 imaginario. Finalmente, todos estos resultados se muestran mediante el diagrama del lugar geométrico de las raíces, cuando t es igual a 0.5 segundos, como se muestra. Tenemos el plano con el círculo unitario y con el valor de k igual a 2, los resultados obtenidos. Podemos continuar. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar de lo que serían los efectos del periodo de muestreo T sobre las características de la respuesta transitoria. Podemos definir que un periodo de muestreo grande tiene efectos dañinos sobre la estabilidad relativa del sistema. Subamortiguados, que sería muestrear de 8 a 10 veces durante un ciclo de oscilaciones, mientras que el sistema sobreamortiguado sería muestrear de 8 a 10 veces durante el tiempo de levantamiento. También sería aumentar el periodo de muestreo T para un valor K de ganancia, que hará que el sistema de control en tiempo discreto sea menos estable y también se convierta en inestable. También al reducir el periodo de muestreo T tiende a hacer que el sistema se comporte muy similar en un sistema de tiempo continuo. Bueno, hay que tener en cuenta también lo que sería el factor de amortiguamiento relativo. Se puede determinar a partir de la localización del polo en lazo cerrado en el plano Z, como se muestra en la figura. Si el factor de amortiguamiento relativo es igual al sigma, entonces en el plano S la localización del polo en lazo cerrado se da por la siguiente ecuación, que es la que se muestra. Sin embargo, Z es igual a E exponencial a la T sobre S. Entonces obtenemos lo que sería la magnitud y el ángulo de Z. Para ejemplificar mejor, utilizaremos el siguiente ejemplo. Tenemos un periodo de muestreo de t,05 segundos y también tenemos el polo en lazo cerrado para k igual a 2, con z igual a 98 más j 0,6623. Con las fórmulas anteriores ya mostradas, podemos calcular lo que sería la magnitud y también el ángulo, que son los resultados que se muestran a continuación, obteniendo de esta manera el resultado del sigma. También utilizaremos lo que sería la función de transferencia pulso en lazo cerrado, que está dada por la siguiente ecuación, que se muestra a continuación. Utilizando esta ecuación, tenemos un tiempo de periodo de 0,5 segundos y un k igual a 2. Entonces, reemplazándolo en la ecuación, obtenemos que el ángulo del ángulo es igual a 58,25 grados.
y utilizando la fórmula podemos determinar que tenemos 6,18 muestras en el sistema. En la figura del lado derecho se muestra lo que dijimos anteriormente, donde en el ciclo de oscilaciones hay 6,18 muestras. Es decir, que en un sistema de segundo orden el factor de motivo aumento indica la estabilidad relativa solo si la frecuencia de muestreo es suficientemente alta. También se muestra el siguiente ejemplo, pero con otro tiempo de muestreo. En este caso, t es igual a 1 segundo y k es igual a 2. Hacemos el mismo procedimiento y obtenemos que el ángulo es de 85,10 grados. Utilizando la fórmula que también utilizamos anteriormente, nos da que tenemos 4,23 muestras en el ciclo de muestreo. De esta manera podemos determinar que el número de muestras es mucho menor al que se recomienda, como habíamos visto anteriormente. En este caso, utilizaremos un tiempo de muestreo de 2 segundos y un k igual a 2. Utilizamos la misma fórmula de C para poder calcular la función de transferencia. Y obtenemos el ángulo de 143,87 grados. Utilizando la fórmula de 360 grados sobre el ángulo ya sacado, obtenemos el resultado de 2,50 muestras en el ciclo de muestreo, como se muestra en la figura del lado derecho. Si el periodo de muestreo es muy pequeño, la gráfica dará una imagen bastante precisa de la respuesta. Sin embargo, si el periodo de muestreo no es lo suficientemente pequeño, la gráfica no representará un resultado preciso, por lo que es muy importante la selección del periodo de muestreo. También tenemos lo que sería el efecto del periodo de muestreo sobre el estado permanente, que con respuesta a rampa unitaria. Tenemos lo que sería un tiempo de periodo de t igual a 0,5 segundos y un k igual a 2. Obtenemos lo que sería la función de transferencia al lazo cerrado, que es la que se muestra, y también sacamos lo que sería la constante KB, que sería el error en estado estacionario. Y también utilizaríamos la fórmula para calcular el error en estado permanente, obteniendo la gráfica con el error que sería de 0,25. Haremos el mismo procedimiento, pero en este caso con un tiempo de periodo de 1 segundo y k igual a 2. Obtenemos la función de transferencia, como ya habíamos visto anteriormente. También obtenemos la constante KB y calculamos lo que sería el error en estado permanente, que en este caso, como se observa en la figura, sería un error en estado permanente de 0,5. Y finalmente tenemos un tiempo de periodo de 2 segundos y k igual a 2. Obtenemos la función de transferencia como habíamos sacado anteriormente, también la constante KB, el error en estado permanente, y podemos observar en la figura que en este caso tenemos un error en estado permanente igual a 1. De esta manera podemos determinar que al aumentar el periodo de muestreo T afecta directamente a la estabilidad del sistema. El factor de amortiguamiento indica también estabilidad solo si la frecuencia de muestreo es demasiado alta, es decir, que tiene más de 8 muestras por ciclo de oscilación. En caso de que sea la frecuencia baja, el valor de amortiguamiento resultará erróneo para poder predecir lo que sería la estabilidad. Para finalizar, desarrollaremos un ejemplo el cual nos pide considerar el sistema de control digital que se muestra en la figura, que se encuentra en la parte inferior. En el plano Z diseñar un controlador digital de tal forma que los polos dominantes en el lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo de 0,5 y un tiempo de asentamiento de 2 segundos. El periodo de muestreo se supone en 0,2 segundos, es decir, t igual a 0,2. Obtenga la respuesta del sistema de control digital diseñado a una entrada a escalón unitario. También obtenga la constante de error de velocidad estática KB del sistema. Bueno, para llevar a cabo el desarrollo de este ejemplo, tenemos que el tiempo de asentamiento es igual a 4 sobre la frecuencia natural por el amortiguamiento, donde el amortiguamiento equivale a 0,5 y despejando la frecuencia natural nos da un valor de 4, el mismo que nos ayuda a
a obtener la frecuencia natural amortiguada W sub D, que es igual a 3.46. En vista de que el periodo de muestreo T es igual a 0.2, el segmento, segundos, perdón, tenemos WS que nos da una respuesta de 31.42. Se puede apreciar que existe aproximadamente 9 muestras por cada ciclo de oscilación amortiguada, cuando WS es dividido para WD, que por tanto es satisfactorio el periodo de muestreo de 0.2 segundos. Se localizan los polos dominantes en el lazo cerrado deseado en el plano Z para un lugar geométrico de los factores de amortiguamiento relativo constante, en el cual tenemos la magnitud expresada en su fórmula y igual el ángulo expresado en su respectiva fórmula. De las especificaciones dadas, el factor de amortiguamiento, que es igual a 0.5 y W sub D igual a 3.46, la magnitud y el ángulo del polo dominante en el lazo cerrado en la parte superior del plano Z se determina como lo siguiente. El ángulo, la magnitud nos da una respuesta de 0.67 y el ángulo nos da un valor de 0.6927 radianes y en grados 39.69. En base a estos valores podemos ahora localizar el punto P, en donde tenemos que Z es igual a 0.67.3 de magnitud y el ángulo a 39.69. Esto pasándole al plano imaginario real nos da 0.51, 0.515 y más J 0.428. Al observar el periodo de T es de 0.2 segundos, la función de transferencia pulso G de Z de la planta procedida por el retenedor o retén del orden, creo que 0 puede obtenerse como siguiente. G sub Z es igual a la siguiente fórmula que podemos apreciar en la pantalla, o también se puede escribir de la siguiente forma la ecuación. Una vez localizados los polos Z igual a 1 y Z igual a 0.670 y el 0 Z igual a 0.876 de G de Z en el plano Z, si el punto P debe ser localizado del polo dominante en el lazo cerrado deseado en la parte superior del plano Z, entonces los ángulos en el punto P deben ser iguales a más o menos 180 grados. Sin embargo, la suma de las contribuciones angulares en el punto P es 17.10 grados menos 138.52 grados menos 109.84 grados, dando un resultado de menos 231.26 grados. Su deficiencia angular, bueno, el valor obtenido antes se le agrega más 280 grados, dándonos menos 51.26 grados. La función de transferencia de pulso del controlador debe proporcionar más 51.26 grados. La función de transferencia pulso para el controlador se dispone como lo podemos observar en el siguiente plano real imaginario, en donde nos da la localización P y el desfase de 51.26 grados de cada uno. Con respecto a la siguiente fórmula G de Z más KZ menos alfa sobre Z menos beta, tener en cuenta que K es la constante de ganancia del controlador. Si decidimos cancelar el polo en Z igual a 0.670 mediante el 0 del controlador, Z igual a menos alfa, entonces el polo del controlador podría determinarse si se parte de la condición de que el controlador debe proveer más 51.26 grados. Como un polo Z es igual a 0.254, beta es igual a menos 0.254, por lo tanto la transferencia pulso por el controlador puede ser denominada como podemos apreciar en la pantalla. La función de transferencia pulso en lazo abierto ahora se convierte en G sub D de Z por G de Z. Teniendo en cuenta que la ganancia K puede ser determinada a partir de la siguiente condición de magnitud, G sub D de Z por G de Z igual a esto verificado en Z igual 0.518 más J 0.428
igualado a 1. Por tanto, una vez hecho la respectiva sustitución en el polo, en la magnitud, obtenemos que K nos da un valor de 12.67. Entonces, el controlador digital diseñado nos daría, una vez sustituyendo todos los valores encontrados, tenemos ese resultado que podemos ver en la parte inferior. La función de transferencia pulso enlazo abierto para el sistema actual es G sub D de Z por G de Z. Por tanto, la función de transferencia pulso enlazo cerrado nos daría C de Z sobre R de Z. La respuesta a la entrada del escalón unitario R de Z es igual a 1 sobre 1 menos Z menos 1 se puede obtener a partir del C de Z, dándonos como respuesta final la última ecuación que podemos apreciar dando como ecuación la segunda ecuación. En la siguiente figura muestra la secuencia de respuesta al escalón unitario C KDT en función de KDT. El trazo muestra que el sobrepaso máximo es aproximadamente de 6%, lo que significa que el factor de amortiguamiento relativo es de alrededor de 0.5. El tiempo de asentamiento es de aproximadamente 2 segundos. El controlador digital que acabamos de diseñar satisface las especificaciones dadas y es satisfactorio. Finalmente obtenemos la gráfica ya controlada con el controlador digital. No obstante, también debemos calcular la constante de error de la velocidad estática del sistema, y esta está dado por KB igual al límite de Z menos 1 de 1 menos Z elevado a la menos 1 sobre T por G sub D de Z por G de Z, dándonos como valor 2.801. Es importante señalar que los polos de una función de transferencia pulso en lazo cerrado determinan los modos naturales del sistema. No obstante, los comportamientos de la respuesta transitoria y de la respuesta a la frecuencia quedan infundidos en una gran medida por los ceros de la función de transferencia pulso en lazo cerrado. Muchísimas gracias.